Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este noveno encuentro de investigación y documentación de artes visuales, Desafíos sin fronteras, pulsiones desde la catástrofe, el cual ha sido muy interesante por la diversidad de temáticas y perspectivas que hemos escuchado y como las ponencias de la mañana que estuvieron, trataron de la situación de los museos, por ejemplo, en el contexto actual y las problemáticas relacionadas con la educación. Debates muy ricos que responden a una necesidad de hablar e intercambiar ideas en relación con la experiencia que estamos atravesando y que apenas estamos empezando a comprender. Bueno, pues vamos a seguir ahora con la mesa 5. El nombre de la mesa es Género, Raíz y Poéticas Comunitarias, y quiero darles la bienvenida a nuestros ponentes, Constanza Vergara Andrade, Bárbara Lama Andrade, Jeremy Uribe Cisneros, Ramsés Tonatiu Macedo Sánchez y Adrián Leodán Morales Ramírez. Solo Natasha de Cortilla Diego no nos pudo acompañar. Entonces, pues bienvenidos todos y vamos a empezar con la primera ponencia, que está a cargo de Constanza Vergara Andrade y Bárbara Lama. Bienvenidas a ustedes. Voy a leer sus semblanzas para empezar y luego les daré la palabra para que puedan proceder a leer su ponencia, por favor. Entonces, Constanza Vergara Andrade es socióloga de la Universidad de Concepción, Chile. Tiene un magíster en antropología social por la Escuela de Antropología e Historia ENA de México, donde cursa actualmente el doctorado en antropología social. Es analista cualitativa del proyecto UBB 1895, dirigido por la Dirección General de Análisis Institucional en la Universidad de Biobío. Fue curadora, junto con Natasha de Cortías y Bárbara Lama Andrade, de la exposición Invisibilidades, Archivo de Artistas Penquistas, 1980-2020, que tuvo lugar en la Sala David Sitchin el 12 de marzo hasta diciembre de 2020. Y Bárbara Lama Andrade es historiadora también de la Universidad de Concepción, Chile. Es licenciada en Artes, mención Pintura, y licenciada en Estéticas, mención Plástica, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en Filosofía por la Universidad de Concepción y un DEA en Historia, Teoría y Crítica de Arte por la Universidad de Barcelona, España. Es doctora en Historia por la Universidad de Concepción y evaluadora de becas CONICYT entre 2010 y 2018. Se desempeña actualmente como docente de Historia y Teoría del Arte en la Licenciatura de Arte de la Universidad de Concepción y como docente en Teoría del Arte y en el Magíster en Arte y Patrimonio en la Universidad de Concepción. Es autora y editora, junto con Natasha de Cortías, del libro Diagonal Bio Bio, Emergencia de la Escena Cultural Penquista, por la editorial Dos Tercios, Concepción. Asimismo, fue curadora también de la misma exposición, junto con Constanza Vergara Andrade y Natasha de Cortías Diego, de la exposición Invisibilidades, Archivo de Artistas Penquistas, 1980-2020. Bueno, pues les doy la palabra a las ponentes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a compartir pantalla. Tenemos una presentación realizada. Entonces, bueno, hola, buenas tardes. Primero que nada, queremos dar las gracias por la invitación al Centro de Investigación del CINIDIAP a
también bueno, vamos a hacer nuestra presentación de invisibilidad en los archivos de artistas en problemas también, que es también, creemos, un problema de género. La investigación la hicimos entre Constanza Vergara, Natacha Cortillas y yo, Bárbara Lama, y eso es lo que vamos a presentar ahora. Sí, le mandamos un saludo grande a Natacha, que está ahí en Colombia, Y que observándonos. Claro, no pudo estar hoy día. Entonces... El proyecto que vamos a presentar es una curaduría que hicimos entre las tres en un marco de los 100 años de la Universidad de Concepción, en la que había el deseo y la necesidad de revisar qué es lo que había pasado en la escena cultural de Concepción. Para ello queríamos construir y levantar, ¿no es cierto?, las relaciones históricas entre las producciones artísticas, pero sobre todo pensar qué es lo que habían pasado en los archivos, qué es lo que había en esos archivos, y cómo se había guardado y sistematizado esa información. Para ello se dividió la propuesta que hicimos en 3 curadurías. La primera fue de los años 40 al 60, que se llamó Las concepciones de las artes visuales en Concepción entre 1940 y 1960, que la curó Javier Ramírez. Luego Leslie Fernández, Carolina Lara y Gonzalo Medina hicieron Concepción, Te devuelvo tu imagen, arte y política entre el 72 y el 91. Y a nosotras nos tocaba del 73 en adelante. En ese contexto, nosotras pensamos que revisar lo que había pasado el último tiempo no tenía, no sé, por lo menos a nosotros no nos hacía tanto sentido si no tenía un énfasis en investigaciones que nosotros estábamos haciendo respecto de un universo que veíamos invisibilizado, que era lo que había pasado con las mujeres en ese tiempo. Es decir, hay investigación de arte en Concepción, pero la mayoría de los resultados que hemos visto que hay ahí tiene que ver con producciones de hombres. En ese contexto pensamos que no se hacía muy interesante, por lo menos para nosotros, volver a levantar lo mismo. Y quisimos buscar a esas mujeres que habían problematizado las escenas desde el 80 en adelante. Para ello nos hicimos preguntas respecto de qué consideramos un archivo, cuáles eran las memorias que queríamos revisar y cómo las mujeres se inscribían en esas memorias y en esos archivos. Luego nos dimos cuenta también que lo que nos pasó también era que esos códigos y esos valores feministas que queríamos levantar necesariamente estaban relacionados a relatos y a memoria que no estábamos seguras de saber dónde encontrar. ¿Puede pasar la otra? Sí. Sobre todo porque nos dimos cuenta que las producciones que queríamos levantar no estaban en los lugares constantes o evidentes en los que podíamos buscar cualquier información de los varones. Por ejemplo, los diarios, las revistas, ¿no es cierto? Catálogos tampoco se cuidan, por lo menos en Concepción no hay un centro de investigación o de documentación, en Concepción no hay un centro de documentación en el que pudiéramos encontrar esa información. Por lo tanto, nos enfrentamos al problema de cómo acercarnos a ese relato y a esos archivos y a esa documentación respecto de las producciones de mujeres. Claro, y sobre todo escuchando y situándonos desde el contexto en que nos encontramos realizando esta propuesta de archivo que se inserta dentro de un Chile neoliberal que es post-dictadura y en el que el periodo de la transición a la democracia pareciera nunca acabar. Pareciera que esta democracia igual ha sido
bastante errática en su forma y en sus expresiones capitalistas, patriarcales y coloniales que podemos como experienciar a través del habitar acá en este país. Y en ese contexto es que en la medida en que íbamos realizando o abordando la investigación a partir de las preguntas que ya señalaba Bárbara, respecto al archivo, la memoria y las mujeres en las escenas del arte, es que sucede la revuelta popular en octubre del 2019, donde estalla un país contenido, que ha contenido históricamente un malestar y una rabia situada a partir de la precarización de la vida que existe acá. Y entonces en ese sentido también es que en ese contexto existen fuertes cuestionamientos justamente a estas grandes narrativas respecto a lo que significa el Estado-Nación, lo que significan los héroes, que significa finalmente la historia oficial, que es la que se cuenta y que es la que ustedes también desde México o desde otros lugares, otras latitudes del planeta, pueden tener respecto a qué es lo que visibiliza a Chile como este supuesto jaguar de Latinoamérica. Entonces, todo este contexto, mientras nos preguntábamos con Bárbara, con Natacha y con un grupo de mujeres artistas que accedieron a participar en esta creación de un archivo colectivo, o sea, de un archivo de mujeres de manera colectiva y de manera colaborativa, que lo vamos a abordar en la próxima lámina, es que también nos insertamos dentro de la idea, o sea, dentro de la expresión espectacular también de los feminismos y las protestas feministas en el país, y que se manifiestan históricamente también dentro de la conmemoración del marzo, que fue justamente el contexto directo donde nosotras realizamos la inauguración de esta obra, y que además luego viene siendo afectada rápidamente por la pandemia del virus del COVID. Entonces, todo este contexto hace que las condiciones de la muestra como tal se vayan reconfigurando, se vayan cambiando ciertas formas y vayan en esta lógica dialógica y muy situada, rearmándose constantemente. Entonces, bajo ese contexto es que nosotras decidimos realizar una metodología bastante diversa, recurriendo a varias herramientas, principalmente cualitativas. Dentro de ellas está un mapeo de actoras como un primer acercamiento hacia hacia quiénes son las mujeres artistas de esta concepción desde los 80. Para eso realizamos entrevistas a personas claves de las escenas culturales de acá, para poder identificar este mapeo, que luego se fue nutriendo a partir de conversaciones informales, a partir de la misma exposición. Ya vamos a mostrar una fotito. A partir de este mapeo, entonces, que realizamos la curaduría, y decidimos invitar a 17 mujeres y 2 colectivas de artistas, quienes acceden, como les decía, a participar en esta creación de un archivo individual y colectivo en el marco de esta exposición. Para hacer el levantamiento de estos archivos, realizamos entrevistas biográficas, que fueron un momento muy, muy bonito, porque, como les decía, este contexto álgido que está pasando en Chile, entre la revuelta, entre el malestar, entre la expresión de la dominación del patriarcado en sus distintas formas, se van como nutriendo y se van expresando de manera distinta a partir de los diálogos y las conversaciones que vamos teniendo con las mujeres artistas, ¿ya? Y enfatizamos aquí en esta como, ¿cómo se dice? Cuando reiteración de mujeres artistas, porque bueno, artista siempre por lo general se asocia al hombre, y entonces a partir de eso es que entonces levantamos la exposición colectiva, donde logramos articular estas narrativas biográficas situadas en este campo social, político y artístico muy particular. Nosotras realizamos
Realizamos estas entrevistas, y estas entrevistas, lo que quisimos, o sea, nosotras nos enfrentamos de repente a la pregunta, ¿dónde encontramos esta memoria? Y nos dimos cuenta que la mayor cantidad de esta memoria la encontrábamos en realidad en las casas de las personas. Las personas habían guardado en sus casas objetos que les permitían recordar o las habían guardado de hechos o momentos o obras incluso que guardaban además una condición emocional, ¿no? No solamente eran objetos de algo que había pasado, sino que en ella se configuraba una memoria. Entonces, en vez de irnos a los archivos de diario, preferimos ir a buscar esas memorias, esos relatos, y por un lado hablamos con ellas, fuimos a sus casas, ellas fueron muy generosas en general, nos abrieron su intimidad, y de ahí, junto con ellas, empezamos a pensar qué es lo que ellas entendían como sus propios archivos. Entonces, la idea era construir una temporalidad entre ese tiempo pasado y este presente que estaba mirando ese pasado, sobre todo con un compromiso con el futuro entendido de querer construir lazos y redes entre nosotras. Porque sobre todo entendíamos que las instituciones eran patriarcales en las que vivíamos y por lo mismo no daban cuenta de nuestras producciones. Y sobre todo nos interesaba el problema de este conocimiento situado, este conocimiento emocional, este conocimiento histórico y cultural que ellas nos podían entregar. Para ello entonces buscamos expresiones que nos permitieran unificar, identificar, coleccionar, proyectar, ¿no? De manera colectiva y comunitaria lo que íbamos a entender o lo que cada una comprendía como sus producciones. La propuesta más o menos se levantó de diferentes maneras. Esta es una foto de un momento que pusimos a disposición en la misma muestra en la que cada una, nosotras pusimos el mapa de autoras que conocimos, pero nos damos cuenta de que ese era un mapa sesgado de lo que nosotros conocíamos, no era necesariamente lo que había, y por lo tanto invitamos a la gente a que fuera también escribiendo y nombrando a aquellas personas que les parecía que todavía estaban invisibilizadas. Las artistas que participaron fueron Uca Torres Mora, Arinda Ojeda, la colectiva Urdiendo Memorias, Paola Aste, Pilar Hernández, la Brigada de Mujeres Muralistas, Susana Chau, AOIRLAB, que participa Valentina Villarroel y Camila Arzola, Karina Capitana, Eileen Kelly, Orieta Escames, Ivy Díaz, Paulina Yáñez, la colectiva Tecosiste y Leila Selman. Interesante ahí cómo se imbrican distintas como expresiones artísticas entre la poesía, la danza, la expresión gráfica, el dibujo, etc. Hicimos una división de 3 estrategias que vimos porque en realidad cada uno de estos archivos fue armado básicamente por ellas. Nosotros pusimos la excusa y ellas fueron levantando sus propios archivos y nos dimos cuenta de que se levantó 3 ejes de trabajo. Uno era especialmente de documentos, es decir, ellas tenían, en este caso se ve, fotografías, láminas, cartas, libros, revistas en las que aparecía en el fondo estrategias con las que habían construido su producción, en este caso de poesía. También hubo uno que se llamaba Archivo Objeto, que daba cuenta de objetos con los que construyeron sus montajes, pero montajes básicamente de objetos que para ella significaban cosas. Y hubo un tercero que era de obra, generalmente eran de artistas que hoy día estaban trabajando de manera muy
conceptualmente también, y que permitían repensar lo que entendían por su memoria y su archivo. Claro. Durante el proceso de realización de estos archivos, entonces hubo un encuentro intergeneracional muy rico entre personas que participaron de la escena desde los 80 a la época, donde también se lograron como encontrar diversos saberes, diversas formas de expresión, se dieron cuenta en un espacio colectivo que armamos para crear el montaje dentro de la sala de exposición. Se dieron cuenta de las diversas experiencias también de las mujeres que participaron dentro de esta exposición, y también salieron a la flor muchas afectividades, emociones, el cuerpo cómo se pone a disposición también desde una experiencia y una memoria emotiva. Y además estos como establecimientos de diálogos demasiado ricos, en tanto que se expresan en las vitrinas, pero quedan siempre como justos, cortos, porque son súper profundos cada exposición como tal. Hicimos luego conversatorios, pero que tuvieron, por el producto de la pandemia, nuevas formas de expresarse, porque pensábamos que iba a ser en la sala de exposición, y bueno, tuvimos que finalmente hacer estas mediaciones a través de Zoom, y ahí armamos uno respecto a archivos de artistas, problemas de producción en el mundo de las artes y las mujeres y memoria desde sus objetos. La exposición estuvo abierta solo 2 días, porque a los 2 días empezó la pandemia de manera así gravitante y obligó a cerrarla. La exposición permaneció en un subterráneo, la exposición queda en la sala, queda en un subterráneo, por 9 meses montada, sin acceso ni a público, ni a las artistas, ni siquiera a nosotras. Luego, antes de que esto terminara, nosotros hicimos una invitación a las artistas para que hubiera un proceso de desmontaje que permitiera hacer un replanteamiento de lo que había sido. Y claro, ahí entonces las preguntas por la visibilidad y la invisibilidad, que era el eje o el corte o la excusa para armar estos archivos, se hizo nuevamente latente, se expresó nuevamente ante todas estas dificultades contextuales. Sin embargo, sabemos y sentimos de que este proceso de investigación, este proceso de creación conjunta está recién comenzando, es algo que tiene mucha continuidad. Y eso, pues nos extendimos un poquito en los minutos, pero nos gustaría, si pueden pasar un video cortito no dura más de 30 segundos, para cerrar. Muchas gracias. Adelante con el video si quieren. Ah, lo pasamos nosotras, ya, perfecto. Espérenme. Vamos, lo vamos a pasar entonces. Hay que compartir la pantalla. Ah, ya. Sí, porque ya, perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Revista Análisis de las revistas de la época de la dictadura, con un artículo junto con mis compañeras de prisión de esos años. Un díptico de la Corporación Borgoño, el cuartel Borgoño, que es donde estuve detenida por la CNI, secuestrada por la CNI el año 81 en Santiago. Para terminar, quisiéramos contar que en realidad esta exposición logró construir redes, que nos parecía relevante. Nos parecía relevante también dar cuenta de la dificultad que tienen las mujeres para contar y narrar sus historias, considerando que no tenemos espacios para guardar
o instituciones que guarden o les interesen nuestra memoria. Y en ese sentido esperamos poder contribuir. No, evidentemente esto es una parte, es una mirada, pero queremos sobre todo dar cuenta de la necesidad de esos espacios. Eso. Pues muchísimas gracias a las dos por esta ponencia, pues esa presentación muy interesante. Bueno, el CENIDIAP es también un centro de documentación, aparte de un centro de investigación, y aquí conocemos bien todos los problemas, pero la mirada desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva de género sobre los archivos, me parece sumamente pues, necesario. Y pues yo creo que es una cosa que se tiene que repensar, y qué mala suerte que justo cuando querían visibilizarlo se tuvo que invisibilizar doblemente, ¿no? Es como una mala jugada del destino. Bueno, pues platicaremos un poco más después al final de todas las ponencias si quieren, porque pues yo creo que hay mucho que platicar todavía. Muchísimas gracias, muy interesante la ponencia. Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente ponencia, que está a cargo de Jeremy Uribe Cisneros. Y antes de darle la palabra a Jeremy, le voy a presentar su semblanza. Jeremy estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Actualmente cursa el diplomado transdisciplinario en investigación, experimentación y producción artística Tránsitos en el Centro Nacional de las Artes, y el diplomado en historia del arte de la Universidad Autónoma de México. La Universidad Autónoma del Estado de México. Ha colaborado en la gestión de proyectos culturales de la red de faros, así como del CCH Naucalpan de la UNAM. También ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Crítica de Arte en 2019 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y fue ponente y escribió ensayos para diferentes medios digitales. Actualmente se desempeña como facilitadora de contenidos de arte y filosofía en la Faro Aragón. Bueno, justamente su ponencia tiene que ver con las faros, y entonces le voy a dar la palabra a Jeremy Uribe para que empiece con su ponencia. Por favor, Jeremy. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes y a todos los que hacen posible también que estemos aquí en este espacio virtual. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y le voy a dar lectura a la ponencia. La ponencia se titula La virtualidad en los espacios comunitarios de las faros y la inaccesibilidad de la oferta cultural pública y gratuita en la virtualidad. Comienzo con un epígrafe de Aristegis Obando Cabezas, Justicia política y ciudadanía materialmente diferenciada. Cuando el acceso a la justicia no es el mismo para todas las personas, por ejemplo, en función de la posición social, del género o de los recursos económicos con que se cuenta para obtener el beneficio de la ley, se estará hablando de una ciudadanía diferenciada. Ante el aviso de la OMS del esparcimiento del virus, México optó por comenzar a desplegar medidas de control de sanidad para prevenir su propagación. Sin embargo, esto solo legitimó la desigualdad social que se acrecentaba en nuestro país, ya que las medidas sanitarias revelarían que, aunque pretendían poseer un carácter hegemónico, no podían ser llevadas a cabo por toda la población. Esto debido a que millones de personas deben de trabajar fuera de los límites institucionales para sobrevivir, por lo que quedarse en casa significaba perder la vivienda e incluso la vida propia. Dentro del contexto pandémico, el sector cultural no fue la excepción y se enfrentó al cambio que representa interactuar con el virus. Decenas de museos anunciaron la probabilidad de cerrar sus puertas definitivamente ante el descenso inminente de sus recursos económicos, y los centros culturales fueron forzados a abandonar las comunidades en las que laboraban.
Ante este panorama, la tecnología despunta como la herramienta principal para seguir generando encuentro con los otros y, sobre todo, capital. Así, las fábricas de artes y oficios, también conocidas como faros, también anunciaron su oferta de talleres en línea. Sin embargo, es necesario reflexionar el sentido que adquiere pensar el desenvolvimiento de lo anunciado como una oferta cultural pública y gratuita con aras de formar comunidad en tiempos pandémicos. Por lo anterior, primero abordaré el concepto de comunidad dentro del propósito del programa de las faros, seguido de los mecanismos que se repensaron para crear un espacio virtual de compartición de saberes. Y por último, las dificultades que provoca la desigualdad tecnológica. Esto con el propósito de analizar las problemáticas que ha tenido que enfrentar el sector cultural, en específico las faros, para generar posibles estrategias que resistan el cambio radical como en el que nos encontramos. El respeto, la equidad, la solidaridad y la inclusión social no deberían de sesgarse por un dispositivo tecnológico. Las faros, por sus siglas Fábricas de Artes y Oficios, son espacios que surgen en algunos lugares de la periferia de la Ciudad de México, con el propósito de descentralizar la oferta cultural que ha permanecido en la zona centro y sur, la cual se ha mostrado inaccesible para las personas que radican en los límites de la ciudad y la zona metropolitana. Este proyecto se gesta en espacios rehabilitados para el beneficio público, sobre todo las poblaciones antes mencionadas, comúnmente el grueso vulnerable. De esta forma surgieron Faro Tláhuac, Faro Miacatlán, que las podemos ver en la diapositiva que está en sus pantallas, Faro Indios Verdes, Faro Tecómitl, Faro Aragón, Faro Azcapotzalco y el recién inaugurado Faro Cosmos. Como se pueden dar cuenta, la mayoría se encuentra justo en la periferia de la ciudad, ¿no? Que justo ya llega a rozar con el estado, y muchísimos de los usuarios justo vienen del estado a estas casas, ¿no? de cultura. La oferta educativa de las faros se consolida a través de incentivar el trabajo comunitario. Esto propiamente en la ejecución del programa Talleres de Artes y Oficios Comunitarios, que se denomina TAUC, el cual tiene el propósito de ir más allá de las paredes de los recintos culturales para construir nuevas formas de interacción entre las instancias de gobierno, agentes culturales y los habitantes de las comunidades, promoviendo una pedagogía no tradicional. En un momento abordaré qué es la pedagogía no tradicional. Abro cita. Su propuesta de enseñanza-aprendizaje no lineal y jerárquica considera el taller como un espacio idóneo para la construcción de conocimiento y habilidades creativas en una dinámica horizontal, dentro del cual se promueven procesos de interacción, inserción social, colectivos autónomos, de la relación de poder gestante desde la iniciación escolar entre el docente y el alumno, la cual permanecerá a lo largo de su vida académica y se extenderá en cualquier interacción con la autoridad. Además, aquellos seres humanos que no adquieren sus saberes dentro del nicho escolar se encuentran invalidados por un régimen institucional que no reconoce otra forma de aprendizaje fuera de la que ella misma ha instaurado. Esto ocasiona un fenómeno que el pensador Iván Illich llamó escolarización, el cual reafirma una costumbre anti-igualitaria que desprestigia la voz de un individuo dependiendo del grado académico que posee, traspasando el aula e instaurándose en la cotidianidad. Encima, esta ideología también es interiorizada por aquellas personas que están fuera de la legitimidad institucional, perpetuando la jerarquía del saber, llegando así a desconfiar de la palabra y apegándose a un saber supuesto por los profesionales. La abolición de las escuelas no se presenta como una opción viable dentro de las funciones del Estado, por lo que se han formulado iniciativas para comenzar a reivindicar la política de desigualdad que fomenta el saber institucionalizado, entre ellas las fábricas de artes y oficios.
Es por ello que para proporcionar una oferta de talleres horizontal y adecuada a las necesidades de cada integrante, debemos de cuestionar lo que comprendemos por el concepto de comunidad. Sin embargo, este ha sido interpretado de distintas formas a lo largo de la historia de la humanidad, por lo que para este ensayo utilizaremos la problemática de la ausencia de comunidad de un pensador llamado Mauricio Blanchot. Pensar este concepto, de latín comunitas, remite a la cualidad en común de un grupo de personas, quienes suponen el principio de una humanidad producida esencialmente por ella sola. Es decir, es la elaboradora de todos los mitos que la conforman. ¿Pero es así? ¿O es lo que desde el comienzo de las sociedades, sin importar latitudes y épocas, se ha difundido como dogma? Tal sucedió en el origen de los estados antiguos, en el origen de los estados antiguos, los cuales partían de la creencia de ser el pueblo elegido por los dioses, haciéndose destacar entre sus contemporáneos. A tener otro origen que él mismo, su indiferencia a cualquier dependencia teórica frente a otro que no fuese un individuo como él, es decir, él mismo indefinidamente repetido, bien sea en el pasado o en el porvenir. Cierro cita. Como lo refiere la cita anterior, la comunidad se fundamenta a su vez en el rechazo de lo que no es, por lo que delimita y aísla a sus integrantes de los que no son comunes a ellos. Incluso aquí, en el 9º encuentro de investigación y documentación de artes visuales, podemos saber lo que nos es común. ¿Pero estaríamos reunidos aquí sabiendo nuestras diferencias? Sin romantizar la otredad, si la relación del ser humano con el ser humano dejara de ser la relación del mismo con el mismo, introduciendo al otro como irreductible, la interacción que se forjaría sería apenas denominada comunidad. Si partimos de la negación de comunia, lo que llamamos comunidad, en palabras de Blanchot, es una ausencia de la misma, ya que ésta está repleta de un éxtasis de singularidades. Además, podemos cuestionarnos y reflexionar qué es comunidad y su devenir a lo largo de la historia, dispuesto siempre a transformarse en una ausencia de comunidad. Por lo que al unir la teoría con la praxis, la oferta de talleres deja de estar completamente en manos de profesionistas que elaboren un plan de estudios de acuerdo a criterios abstractos e inamovibles, y pasa a ser integrada por las voces de la población, quienes proponen y componen cada uno de los espacios de las faros, haciéndolos irrepetibles. Sin embargo, el 27 de febrero del 2020 sucedió lo imprescindible. El primer caso de COVID documentado por la Secretaría de Salud llegó a México. Con ello, lo que se percibía lejano se materializó. Posteriormente, el 23 de marzo del mismo año, se anunció por el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, el inicio del confinamiento. Así, las faros comenzaron a utilizar las plataformas digitales para intentar seguir proporcionando la oferta cultural que había sido extraída de las calles. Luego, dio a conocer el proyecto piloto Talleres Libres en Línea, el cual constó de 2 convocatorias a lo largo del año. Además, estas estuvieron acompañadas por los procesos de aprendizaje que mantenían, desde antes del inicio del arribo del virus, algunos de los agentes culturales. Ahí se muestran algunos de los carteles de estas 2 convocatorias. Y abro cita. Durante su primera etapa, la iniciativa, dirigida a niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos, logró de manera exitosa un alcance mayor al esperado, señaló Johanna Melchor, subdirectora de la red. Para esta segunda etapa se proyecta un alcance directo de 2.500 personas vía Zoom y otras 3.500 de manera indirecta en YouTube y Facebook. Esto solo si se toma en cuenta la modalidad de transmisión en vivo, ya que el material permanecerá disponible en línea para consultas posteriores. Cierro cita. Las estadísticas arrojan números que son interpretados de manera exitosa.
No obstante, solo proyecta el espectro de la población que posee un dispositivo digital con acceso a Internet. Aunque si nos ponemos rigurosos, podemos mencionar las personas tengan las condiciones óptimas para poder desempeñarse de forma virtual. De esta forma, la brecha digital anula la posibilidad de llevar a la praxis la diversidad de la comunidad, ya que, por más plural que sea la oferta de talleres y estén capacitados los agentes culturales para brindarle una mejor experiencia al usuario, esta modalidad va dirigida a un público en particular, quienes poseen los medios económicos para quedarse en casa. Bajo este contexto catastrófico, es necesario visualizar las dificultades que provocan las desigualdades tecnológicas al momento de renunciar a las aulas. Es así que el Estado, para tratar de solventar las necesidades de la población, tiende a homogeneizar lo que considera como ciudadanía. Es absurdo pensar sobre términos de igualdad en una población tan diversa en lo económico como la mexicana. Este proceder siempre deja una parte de la población fuera de las consideraciones jurídicas y logísticas. A esta problemática se le suma la deficiente cultura de las herramientas digitales y los inexistentes espacios propicios para llevar a cabo las prácticas de aprendizaje comunitarios, tópicos que abordan la brecha generacional y la violencia doméstica, los cuales para fines prácticos de este ensayo no abordaré. Hay partes de los procesos de aprendizaje que no se pueden sustituir. La educación no presencial y virtual requieren habilidades pedagógicas muchas veces poco desarrolladas por los educandos e impartidores, específicamente en las dinámicas correspondientes al taller, en donde la interacción con el otro es necesaria para el aprendizaje mutuo y horizontal. Esta pluralidad de saberes es vital para franquear las murallas que gestionan la vida y generan un conocimiento colectivo. Y ya para terminar, en conclusión, los esfuerzos para digitalizar la vida han sido benéficos en lo cuantitativo, reduciendo así a la democracia a un par de cifras, lo cual no expone la problemática real a la que se enfrenta la educación al cambio de formato. A pesar de que la intención en el proceder de las faros por parte de los talleristas fue buena, terminó por replicar un esquema que excluye a gran parte de su público objetivo. Así, las fábricas de artes y oficios terminaron por abarcar usuarios a los cuales otros tipos de dependencias ya apuntaban. Los otros, aquellos ciudadanos a los cuales va dirigida la red en su carta de intenciones, salen sobrando. Al parecer, solo podremos conocer los verdaderos estragos de la pandemia hasta que el encuentro con los otros sea posible cara contra cara. Y eso es todo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Listo. Muchas gracias, Jeremy. Pues todo un tema indispensable de abordar, ¿no? Porque, bueno, pues por la vocación de las faros, pues sí se dirige a unas personas que no siempre tienen el acceso a la tecnología y pensar, pues ahorita se está pensando mucho desde la tecnología, como si todos tuvieran acceso a eso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay por un lado hay una fascinación, pero también hay pues una especie de engaño, ¿no? O sea, se encuentran soluciones a partir de recursos que no definitivamente, pues no toda la gente tiene acceso, ¿no? Entonces, yo creo que tanto indagar sobre el concepto de comunidad, que también es un término que se está escuchando mucho ahora, ¿no? Yo creo que es bien importante eso que tú señalas,
porque ahorita pues parece ser que las políticas culturales también están orientándose hacia trabajar con comunidades y eso, ¿no? Yo creo que es necesario también que entendamos de qué se trata estas comunidades a qué nos referimos y que, pues bueno, son diversas y hay como muchas cosas que habría que pensar desde una realidad, ¿no? No desde una especie de ilusión también, que en el mundo sea, en el mundo, porque no es nada más aquí, ¿no? Lo que, esa desigualdad que visibilizó la pandemia, pues está pues muy, en todo el mundo está pasando eso, ¿no? Muchísimas gracias, pues seguiremos hablando un poquito más después, ¿no? Bueno, ya regresaron. Ramses, vamos a seguir contigo. Bueno, me va a permitir presentarles nuestro siguiente ponente, que es Ramses Tonatiuh Macedo Sánchez, que nos va a presentar la ponencia Un semióforo en progreso. Les presento a Ramses. Él es diseñador de profesión, diletante de la conservación, la museografía y el montaje de exposiciones. Y actualmente es profesor de tiempo completo y siempre estudiante. Esa es su semblanza. Le dejaré la palabra a Ramses para que nos comparta su ponencia. Por favor, Ramses, adelante. Muchas gracias, Mari. Voy a dar lectura a mi ponencia. Un semióforo en progreso. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, por sus siglas en inglés, tiene como uno de sus objetivos reforzar los vínculos entre las naciones, promoviendo el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas. Entre otras cosas, se encarga de proteger el patrimonio cultural, pues afirma que las diversas manifestaciones del patrimonio cultural enriquecen nuestro día a día de múltiples maneras. Así, la UNESCO es vista como una de las organizaciones mundiales más importantes y más influyentes y con mayor autoridad cuando se trata de hablar de patrimonio y de su conservación. Esta organización, en el año 2003, tuvo a bien publicar la Carta para la Preservación del Patrimonio Digital, en donde establece en conferencia que los recursos de información y expresión creativas se elaboran, distribuyen y utilizan y conservan cada vez más en forma electrónica, y que ello da lugar a un nuevo tipo de legado, el patrimonio digital. Este legado puede existir en cualquier lengua, en cualquier lugar del mundo y cualquier campo de la expresión o el saber humanos. Para fines prácticos y de este texto, entenderemos el patrimonio digital como todo aquel objeto digital que requiere ser conservado, puesto que representa algo para alguien. Esta definición puede tender hasta el infinito, ¿no? Pues es bien sabido que casi cualquier persona, mejor dicho, casi todas las personas, atesoramos un carrete de fotografías tomadas con nuestro celular o inclusive alguna colección de memes o de GIFs o cosas como esta, ¿no? Entonces, trataré de refinar un poquito en las siguientes líneas este gran concepto, ¿no? Este amplio concepto. Gran parte de los objetos digitales representan para las personas su modo de interactuar con otras personas, inclusive su modo de vivir una vida paralela mediante la Internet. Esto nos invita a que existen entre los individuos y las entidades tecnológicas, las cuales, con el tiempo, han ido adquiriendo formas de existencia que tienden a la independencia, lo cual nos obliga a pensar a los objetos tecnológicos como sujetos, no en el sentido de personas o en el sentido de humanidad, no, más bien en cuanto al concepto de actor, del actuante y de que desarrollan algunos procesos, ¿no?
Esto es una cita de Alarcón. Ahora, no es nueva la preocupación por la conservación de objetos digitales y es muy común encontrarse con una pregunta. ¿Qué pasaría si un día desaparecieran las imágenes, los textos, los programas, los objetos digitales que se han acumulado a lo largo de las décadas de producción digital? Y en este sentido, Vint Cerf, quien es considerado uno de los padres de la Internet, advierte que corremos el riesgo de entrar en una era oscura digital debido a la obsolencia de hardware y software y en la cual las futuras generaciones no tendrían registro alguno de lo producido digitalmente, por supuesto, durante todo el siglo XXI. Esta preocupación se intensifica cuando lo que está en riesgo de ser perdido no es una colección de memes o un GIF. En cambio, se corre el riesgo de perder toda la colección digitalizada, la colección que ha sido digitalizada, del Museo Dolores Olmedo, de la Fototeca Nacional de Lina, las colecciones digitalizadas del MoMA o de la Galería de los Uffizi. En general, las colecciones pertenecientes a museos con mayor renombre en todo el mundo y que han sido digitalizadas y puestas a disposición de cualquiera con acceso a Internet por medio de una plataforma, la plataforma Google Arts and Culture. Esta plataforma fue creada por la empresa estadounidense Google y en la cual, en dicho de Google, dice: puedes visitar la exhibición más importante, mirar de cerca las obras de arte para apreciar hasta el más mínimo detalle y explorar miles de historias, fotos, videos y manuscritos. Ahora quiero hacer una aclaración en este texto. No pretendo poner en discusión las acciones que Google toma para conservar su plataforma o lo que tiene en Internet, sino solo lo menciono con el sentido de introducir esta plataforma y sus propiedades en esta discusión, ¿no? Entonces, de esta manera observamos una tendencia por parte de las instituciones culturales a la digitalización de su patrimonio con el fin concreto de difusión y en algunos casos también de conservación. Esta digitalización representa una mutuación en la materialidad de los objetos, al ser objetos físicos que se convierten en objetos digitales. Y así migran los significados a cosas que no son nada en sí mismas, sino algo relativo a otra cosa, es decir, una imagen. Didi Huberman habla de la migración geográfica de la imagen y expresa que de alguna manera, inicio cita, de alguna manera las imágenes migran, viajan, llegan hasta nosotros desde un lugar completamente cerrado y entonces la migración en el espacio va a la par y coexiste con una migración en el tiempo. Esta idea de migración geográfica es completamente compatible con la migración digital, particularmente cuando Google Art pone en disposición de cualquier persona con acceso a Internet un sinfín de objetos digitales culturales, pertenecientes a nadie, en ningún lugar ni en ningún momento, pero al mismo tiempo que nos pertenecen a todos, en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar en donde los límites entre el arte y la realidad parecen cada vez más difusos, con un peligro palpable de perderse. Quizás sea que en el futuro nos lleve a borrar definitivamente sus distinciones, que la ilusión de la imagen que el diseño lo invada todo y no exista posibilidad de cerciorarnos dónde quedó lo físico, aquello que realmente se podía ver y tocar, nos dice Luis Rivero. Y dado que se ha abandonado todos los soportes físicos, ¿qué nos queda? De esta forma, se torna evidente que los objetos digitales están relacionándose de forma cada vez más diversa con sus usuarios, vinculándolos y haciéndolos parte de un mundo digital, sirviendo de puente para usuarios
habitantes de un mundo visible que pasa cada vez más tiempo en una invisibilidad proporcionada por la web. De esta forma, los objetos digitales se comprenden como un conjunto de objetos con la capacidad de relacionar a una persona física con un mundo no físico, de una forma muy parecida al concepto de semióforo acuñado por el filósofo Christoph Pomian. Un semióforo, explica Pomian, es un objeto visible investido de significación, un objeto dotado de significado con la capacidad de representar un mundo invisible. Pomian señala una peculiaridad del mundo en el que vivimos. Él dice que el mundo está segmentado por una oposición entre aquello que es visible y aquello que no es visible. Esta segmentación está dada, según Pomian, por el lenguaje, por una dicotomía entre lo que vemos y lo que hablamos, una oposición entre el universo de la percepción visual y el universo del discurso. Esta visible, invisible, de acuerdo con Pomian, objeto visible que está vinculado a lo invisible y especialmente a aquellos objetos que supuestamente representan aquello invisible. No es de manera automática que un objeto visible represente el mundo invisible o una parte de ese mundo. Solamente mediante el tránsito entre un mundo y otro es que puede representar ambos mundos. Solo cuando esta condición es cumplida, puede un objeto convertirse en un intermediario entre aquel que lo observa y lo invisible que representa. Solo mediante este transitar entre visible e invisible puede un objeto convertirse en un semióforo. Partiendo de aquí, un objeto digital toma forma de semióforo cuando hace transitar a un usuario a través de imágenes a un universo conceptual. Un objeto digital tiene el potencial de programar los estados internos del usuario, inclusive su comportamiento. Tomemos como ejemplo Google Earth, un lugar digital en el cual se ha digitalizado objetos que, sin importar su soporte físico, sea piedra, sea pintura, sea tela, sea óleo, lo que sea, aparecen como una imagen, comparten todos la materialidad, todos están hechos de objetos digitales, pero no su apariencia. La migración digital les permite a estos objetos mostrarse a imagen de cualquier materia, a pesar de su materialidad digital. Es decir, a pesar de un conjunto de unos y ceros computados e interpretados por un programa informático, aparecen como algo relativo a un objeto que existe y que está presente en un lugar lejano, o como expresa de los semióforos el mismo Pomian. Inicio cita. No solo más allá del horizonte, sino también muy arriba y muy abajo. También está temporalmente distante, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Además, está más allá de todo espacio físico y toda extensión, en un espacio estructurado de modo totalmente diferente. Está situado en un tiempo propio o fuera del transcurrir del tiempo, en la misma eternidad. A veces puede tener corporeidad o materialidad diferente a la de los elementos del mundo visible y a veces ser una especie de antimaterialidad pura. Termina cita. Es así que la virtualidad de los objetos digitales nos permite otro tipo de acercamiento visual. Por ejemplo, acercar tanto una pintura que nos permita ver los trazos, inclusive si existieran residuos del pincel pegados al óleo. Sería posible descubrirlos a través de la tecnología, permitiéndonos establecer un vínculo con los objetos físicos que la cercanía física no nos permite.
De esta forma, diversos acercamientos visuales abren la posibilidad de enunciar diversos acercamientos conceptuales, lo cual convierte a un objeto digital en un semióforo de muchas maneras. Por último, quedan muchos puntos sin tratar y más aún sin resolver, los cuales espero tener oportunidad de tratar en otro momento. Por ahora me gustaría enunciar y dejar para su reflexión algunas preguntas. ¿Puede un objeto digital ser considerado como perteneciente a un mundo visible al estar conformado en materia digital de unos resultados? En ese sentido, ¿qué sería la materialidad digital? De verdad sería importante perder todo lo que ha sido digitalizado, todos aquellos objetos digitalizados, dado que pueden volver a digitalizarse. Esto sin observar aquellos nativos digitales, ¿no? Y en ese caso, ¿en dónde quedan los que se han pronunciado acerca del patrimonio cuando su materialidad es tan difusa? ¿El semióforo es el objeto digital o es un programa informático que permite abrir diferentes discusiones? Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramsés. Pues bueno, muy interesante la relación entre visibilidad e invisibilidad, que creo que se relaciona un poco con lo que planteaban nuestras invitadas chilenas en relación con el archivo también, ¿no? Yo creo que ahí hay algunos puntos que podemos después discutir. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir ahora con la ponencia de Adrián Leodán Morales Ramírez. Su ponencia se llama Pandemia Videopoética, reimaginando a la lengua náhuatl como herramienta artística. Les leo la semblanza de Adrián Leodán. Él es literato y fotógrafo de Ilamatlán, Veracruz. Su obra literaria fue presentada en el 9º Encuentro Literario de Exalumnos de la FES Acatlán, México 2018, y en la Plataforma de Artistas Chirango Andaluz en 2019. Entre 2019 y 2021, su obra ha sido publicada también en diferentes partes, en la revista de la Universidad de México, en la antología Diversidades, Minificciones Alternas, en el Festival Diversidad Somos, en la Universidad Iberoamericana Editorial Ariadna, el fanzine La Maricada de Honduras, en la Gata Edición de Chile, en la revista Contrapeso Teatro de México, la editorial Librerío, la revista Tinta al Margen, la revista Sompantle, la editorial Avatares de Colombia, el fanzine La Nacionalien, la revista Memorias de Nómada, y Acuarelas Humanísticas de la UAM de México. Su obra fotográfica y audiovisual ha sido presentada en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo en el 2018, la Galería Plata y Gelatina, la editorial Mexicanísimo, el Centro Cultural Virtual de Naucalpan, la exposición La Gran Ola de Monterrey, la exposición Masculinidades, Mandatos y Diversidades de Guadalajara, la muestra Miradas a un año que termina de México 2020, el Museo de Arte Contemporáneo de Hidalgo, Hidalgo 2020, la Nostra Podcast de Tulancingo, el Círculo de Lectura Amanoche de Puebla, la Fundación ORB de México. Fue ponente en el Festival Internacional de la Diversidad Sexual, los 100 años de la Bauhaus, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, el 26º Coloquio Internacional de Estudios de Género y el 6º Coloquio de Sexualidades Prohibidas. Actualmente pertenece al grupo de artistas distinguidos de Naucalpan, es fundador del fanzine Periferia
y fue seleccionado para ser parte del 41º Encuentro Nacional de Arte Joven, convocado por el Museo de Arte Contemporáneo número 8 de Aguascalientes. Formará parte del 2º Encuentro Nacional de Arte Indígena y Artesanía Contemporánea, a celebrarse en el estado de Michoacán, así como del 5º Coloquio Nacional de Narrativas, a llevarse a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, mucha producción me llama la atención, mucha producción en el 2020 y 2021, o sea, en el tiempo justo de pandemia, ¿no? Bueno, voy a darle la palabra a Leodán para que empiece con su ponencia, por favor. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por hacerme parte de este encuentro que estamos desarrollando a partir de estas distintas ponencias, y pues gracias a todos, a todas, a todos los que nos están tanto escuchando, viendo, como a los organizadores. Y pues creo que las 3 ponencias previas a la mía han sido bastante interesantes, me han generado muchas preguntas, bastantes reflexiones. Incluso me atrevo a decir que la ponencia de Ramsés despertó mi miedo a este apagón tecnológico que nos vaya a dar, y creo que es un miedo que siempre está latente. Pues bien, como ya lo mencionaban hace un momento, la ponencia que traigo, bueno, que presento el día de hoy, se basa más bien en las experiencias artísticas que he tenido como artista de una región originaria, de una región indígena de México. Y pues la he titulado Pandemia Videopoética, reimaginando la lengua náhuatl como herramienta artística. Siempre que hago este tipo de lecturas, este tipo de presentaciones, me gusta iniciar lanzando una pregunta que yo le hago pues a todos, incluso a veces me la hago a mí mismo también, y es, ¿qué viene a mi mente cuando escucho lengua originaria, lengua náhuatl, lengua otomí, bueno, en el caso de México, que son las lenguas indígenas que tenemos? ¿Qué es lo que viene a mi mente? ¿Cuáles son mis referentes? ¿Cómo me lo imagino? Y pues siempre solicito que esta pregunta quede en la mente de las personas para ver si puedo hacer un ligero cambio una vez que haya yo dado lectura a la ponencia que traigo el día de hoy, y la cual inicia así. La experiencia creativa de trabajar con una lengua originaria como lo es el náhuatl me ha llevado a reconocer y redescubrir todas las complejidades que se tejen alrededor del fenómeno del lenguaje. Mi reflexión como artista indígena parte de un suceso que transformó mi visión respecto al quehacer literario que llevo a cabo. En algún momento del 2020, con la pandemia amenazando con volverse la realidad que ahora nos rodea, propuse un cuento encaminado a la ciencia ficción, escrita precisamente en mi lengua madre, que es el náhuatl. La respuesta de la revista literaria a la que envié mi texto, más allá de un análisis técnico o sintáctico, como bien hubiera esperado, se centraba más en el modo en que me salía, y entrecomillo esta palabra, en que me salía de los temas correspondientes a las lenguas originarias. Tras recibir esa respuesta, las preguntas respecto a las posibilidades de mi lengua madre comenzaron a saltar. ¿Quién definía qué temas podían ser o no ser expresados a través de tal o cual lengua? El náhuatl no cuenta con la capacidad de explorar tópicos más allá de los cuales los hemos colocado tradicionalmente. ¿De qué depende la plasticidad de esta lengua con respecto a las otras? Y finalmente, ¿cuál es el lugar que las lenguas originarias ocupan como herramientas para la creación artística? A la par de este suceso y de todas estas reflexiones que traía, de estas respuestas, me encontraba profundizando y experimentando con la videopoesía. En ese momento del 2020 era algo nuevo que yo estaba comenzando a ver, comenzando a explorar y comenzando a conocer. Además de usar la imagen en movimiento y el sonido que previamente yo utilizaba, utilizo el náhuatl como una herramienta plástica abierta a proporcionar una diversidad creativa y estilística más allá del folclore en la cual la tenemos enmarcada. El confinamiento dio inicio, como ya bien lo sabemos y como bien lo hemos vivido, y mis planes se vieron transformados totalmente, como las de todos. Por una parte, la respuesta a mi cuento seguía dando vueltas en mi mente.
Me preguntaba si era cierto que el náhuatl debía enfocarse únicamente a los cuales ha habitado tradicionalmente, como el folclore, lo rural y todo aquello que se encuentra en las periferias de una lengua dominante que en nuestro contexto es el español. Mi primera autorrespuesta fue que no. Confieso que aún me debato sobre si esta reacción sucedió a partir de un ejercicio de raciocinio o bien como un reflejo instintivo que buscaba demostrar la equivocación en la que caía esta revista literaria que me había dado la respuesta. Dentro de la actualidad en la que vivimos, ninguna lengua, a mi parecer, debe limitar sus propiedades y capacidades cuando de creación artística se trata. La exploración, la experimentación y la búsqueda de sus propios límites debe ser una constante, tanto para quienes lo hablan como para quienes crean arte a partir de estas lenguas. Si bien esto no es obligatorio, sí es necesario para expresar los fenómenos complejos que de la contemporaneidad, en la que habitamos. Los momentos más álgidos de la crisis sanitaria trajeron consigo un gran número de retos. Si bien, hablando desde el privilegio de los que nos pudimos quedar en casa, la reflexión pudo suceder gracias a esta pausa social en la que nos vimos inmersos. Esto también proporcionó la oportunidad perfecta para explorar las nuevas maneras de crear desde los límites que imponían el estar constantemente arraigados en un mismo sitio. Si bien en este punto ya había comprendido que la lengua náhuatl debe ser entendida y usada, al menos desde el quehacer artístico como una herramienta, lo siguiente y más difícil a mi parecer era poner en práctica el resultado de estas reflexiones. Llegaba el momento de sacudir todo aquello que dentro de mi imaginario representaba el náhuatl. Situación difícil y casi imposible. Si bien he mencionado que me gusta la experimentación lingüística para poder llegar a ello, había que salir de los moldes sobre los cuales nos han educado, permitiendo así que la lengua se expresara dentro de toda su diversidad. Pero, ¿qué expresar una vez realizado este ejercicio? Ya tenía claro que quería ir más allá de esos límites impuestos, pero ¿cómo iba a sobrepasar yo esos límites? Concluí que se trataba de la identidad. Una identidad que va más allá de un indigenismo impuesto desde lo colonial. Hablo más bien de una identidad que esté creada a partir de una modernidad globalizada, tecnológicamente apabullante y con énfasis en los contextos urbanos, que es donde ocurre la mayor parte de los fenómenos culturales, o mejor dicho, donde se cree que ocurre únicamente. Agrego que nuevamente hablo desde mi contexto, pues es claro que otros creadores y artistas podrán debatir esta manera de entender la formación de las identidades, pues ellos hablarán desde la realidad que les ha tocado habitar, la cual, conjuntándolo, podrá nutrir ampliamente la visión y comprensión de estos fenómenos. El náhuatl no ha sido solo una herramienta que he usado dentro de la videopoesía para expresar identidad, ayudado de la imagen en movimiento y el sonido, sino que me ha ayudado a explorarme y comprender de mejor manera. Hablando explícitamente de esta manera de crear poesía, la experiencia de hacerlo durante los momentos más duros del confinamiento me llevó a pasar por varias situaciones que a continuación enumero sin una jerarquización u orden de importancia concreta. 1. El primer reto fue generar videos y audios en un espacio limitado. Si bien antes de la pandemia había planeado usar espacios abiertos, con la llegada del confinamiento tuve que repensar esos escenarios y llevar a cabo las grabaciones en un ambiente más cercano a mi intimidad y sobre la cual tenía menos control. Esto debido a que el encierro sucedió en convivencia con mi familia, la cual no solo me llevaba a hacerlos partícipes de lo que realizaba, sino que comenzaron a conocer los procesos creativos a los que recurría al momento de llevar a cabo esta disciplina. Gracias a sus miradas, no solo nutrí mi trabajo, sino que me permitió profundizar en él. Segundo, la interacción catártica con la otredad. Al ir haciendo públicos los ejercicios creativos que realizaba, pude encontrar un público que, de no ser por la pandemia, no habría descubierto jamás, pues los consumidores de este tipo de contenidos
se encontraban en una situación idéntica a la mía, ya que desde sus casas exploraban las opciones artísticas que se difundían y comenzaban a proliferar por las redes sociales. Esto también me permitió externar la manera en que me sentía de un modo que hasta hace algunos meses podría parecer inusual, pero que ahora se mostraba como una opción viable para conectar con los otros y hacerles saber que no estaban solos. Tercero, la oportunidad de crear redes con artistas e instituciones desde la virtualidad, justamente lo que está ocurriendo en este momento con este encuentro del CENIDIAP. Es impresionante cómo la videopoesía me ayudó a conectar con artistas de otras latitudes, a la vez que gracias a los eventos online, varias instituciones inalcanzables abrieron sus puertas virtuales para que creadores de diversas índoles pudieran mostrar su trabajo. Un ejercicio que en tiempos normales hubiera implicado dificultades para artistas con poca o nula trayectoria. Cuarto, el aprendizaje. Es claro que la crisis sanitaria no solo nos permitió, sino que nos obligó a aprender nuevas habilidades tecnológicas en un tiempo récord. Tuvimos que adaptarnos a una convivencia sociovirtual a partir de nuevas herramientas. Como creador, tuve que aprender y pensar la manera de difundir mi trabajo desde otro tipo de opciones, llegando a un público que aprendía también a su vez esta nueva manera de consumir arte. Quiero concluir mi intervención con 2 puntos. 1. Como creadores y como consumidores de artes, debemos comenzar a desencasillar a las lenguas originarias de los marcos en los cuales los hemos obligado a habitar. Tenemos que entender a las lenguas como herramientas plásticas que pueden ser usadas dentro de toda la diversidad de expresiones, más allá del juicio de valía que le hemos dado a partir de la imposición colonial a la que se han enfrentado. Y 2, la experiencia pandémica ha traído nuevas maneras de entender, crear y difundir el arte, pero ¿qué tanto transformará esto el retorno a las vías tradicionales una vez que se supere la crisis sanitaria? ¿Qué híbridos surgirán a partir de esta experiencia? Y finalmente, ¿qué aprendizaje nos dejan estos sucesos? Y nuevamente recalco la pregunta que hacía al principio. ¿Qué viene a mi mente cuando me dicen lengua originaria, lengua indígena, náhuatl, otomí o cualquiera otra? Y con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leodan. Me hubiera gustado que enseñaras algo de tu producción que hiciste durante la pandemia. Bueno, pues muy rico las perspectivas y esta última ponencia con compartiendo la experiencia del encierro como una oportunidad, ¿no? Los límites como una estrategia también para la creación, ¿no? Yo creo que ha sido una firma, ¿no? Y pues estos prejuicios que se tienen también sobre las lenguas originarias y sobre su capacidad para expresar o no expresar, que muy interesante lo que nos compartiste. Bueno, pues ya terminamos con las ponencias. Voy a leer algunos comentarios que llegaron, no son muchos, y si quieren después, pues podemos dialogar un poco y si tienen preguntas entre ustedes y algunas temáticas que quisieran también, pueden agregar algunas cosas sobre lo que ya han comentado. En internet lo deberían anunciar. No sé a quién se dirige esto, pero bueno, no sé si ustedes tienen un sitio o si es para los demás ponentes, no sé. Pero bueno, su amiga les manda saludos desde Chile. Y
Luego, Urit Sagbe Guerrero Carreón dice, Jeremy, ¿en qué pedagogía o modelo se basan los TAOCs? Sí, el modelo de TAOC es de pedagogía no tradicional, es decir, de que la figura del docente no es esta figura de autoridad, sino más bien es un facilitador de contenidos, y hay una igualdad de saberes entre el facilitador y las personas que están en el taller. Y como referentes son pues Paulo Freire, Iván Illich, y hay un manual, se llama Manual de Acompañamiento para el Trabajo de Campo Comunitario que realizó la Secretaría de Cultura para el proyecto TAO. Entonces, pues se podría buscar en internet, o si no, yo te lo podría pasar por si necesitan pues consultarlo para saber más. Gracias, Jeremy. Bueno, pues nada más un breve comentario en general, ¿no? Yo creo que lo que dije antes sobre cómo la pandemia lo que ha hecho es quizá en ciertos casos dar oportunidad, como lo que nos comentó Leodan, y también visibilizar las ausencias. Yo que realmente, bueno, poco de lo que está sucediendo ahora es absolutamente nuevo. Yo creo que no es pues nada que no hubiéramos podido ver antes, pero lo que ha hecho es como exacerbar ciertas problemáticas, visibilizar o invisibilizar, visibilizar estas ausencias, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los archivos, pues esa ruptura reforzó la invisibilidad de los archivos. En el caso de la educación, lo que nos comenta Jeremy, pues es pues visibilizar la desigualdad social, ¿no? La falta de acceso de muchas gentes, que ya sabíamos que eso existe, ¿no? Y en este caso, pues se puso en evidencia esto, ¿no? Y de lo que nos platicó Ramses, pues la digitalización ya estaba, la digitalización de los bienes culturales ya estaba en camino, ¿no? O sea, ya de por sí muchos museos ya tenían estas partes virtuales, ¿no? Pero pues ahí sí se evidencian por un lado la fragilidad de la conservación, porque pues con la obsolescencia y la inestabilidad de los soportes, pues podemos perder todo, como lo comentaste, ¿no? Y por otro lado también, ahora que perdimos ese contacto directo con las cosas, pues las cosas también están sujetas a que uno tenga el acceso o no a la tecnología y pues en el caso de los archivos, pues también hay una relación con la memoria que es importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con la memoria, ¿no? Al digitalizarse los archivos, al digitalizarse los objetos culturales, que pues estamos en riesgo no sé si de perderlo todo, pero de una cierta inestabilidad y incertidumbre, ¿no? Pues eso sería como mi comentario. No sé si quieren hacer algunos comentarios sobre lo que dijeron los demás, o sobre agregar algo sobre lo que ya comentaron, que podrían aclarar un poco más sus temáticas. Les dejo la palabra. Sí, por favor. Es que no sabemos si éramos a nosotras las que nos preguntaban sobre dónde estaba la plataforma, pero si es que fuera nosotras, en Facebook, en el departamento de Artes Plásticas de la UDEC, así se llama el link, están los conversatorios, que tal vez pueden ser interesantes de revisar, los conversatorios que hicimos con las participantes y las artistas. Ok, bueno, sí, yo creo que se puede, no sé, no entendí muy bien para quién es el comentario, pero bueno, yo creo que si todos tienen un sitio, pues podrían compartirlo si quieren, ¿no? No sé, Leodan, si tienes un sitio, por ejemplo, no sé, Ramses o Jeremy, si quieren compartir algún sitio, pues lo pueden mandar para que se publique en las redes, ¿no?
No sé, ¿alguien más tendría? Jeremy, ¿quieres agregar algo? No, todo bien, pero si les interesa pedir sobre bibliografía del tema de la pedagogía de los faros, les podría brindar mi correo electrónico, ajá, que es tervita, tervita@hotmail.com, por si les interesa adquirir la bibliografía. Gracias. Muy bien, puede ser de mucha utilidad para muchas personas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Un comentario? Quizá, Ramses, nos podrías hablar un poquito más de la propuesta esa del semióforo, que es un tanto complicado, y quizá pues tal vez podrías agregar un poco algunos detalles sobre eso, porque pues me parece interesante esa relación entre la visibilidad y la invisibilidad, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, claro. En este sentido, a mí me gustaría un poquito entrar un poco en diálogo con Leodán, en tanto que creo que él, a través de su obra, perdón, pero creo que él puede este punto, ¿no? Es decir, un semióforo, la idea de semióforo, como la expresa Pomian, es un objeto físico que representa algo para alguien, ¿no? Que transita entre el mundo del discurso y el mundo de las cosas que podemos ver, que podemos palpar, con las cuales estamos en contacto siempre. Entonces, en ese sentido, Leodán nos habla acerca de el lenguaje en particular la lengua náhuatl, como algo, brindarnos no solamente este vínculo conceptual, sino además un vínculo plástico, ¿no? Me resulta súper bonito, me parecería bien interesante que pudiera platicarnos un poquito cómo es que llega a través de su proceso, cómo llega de la plasticidad hacia el lenguaje, ¿no? No sé si pudiera entablarse ese diálogo. Leodán, por favor. Sí, claro. Claro, muchas gracias, Ramsés. Quiero aclarar que me pareció muy interesante eso del semióforo, no lo había visto no, nunca había escuchado ese concepto, y ya que lo conozco es muy interesante. Y pues, hablando un poquito de mi proceso creativo, de esta plasticidad de lenguas, antes de estas respuestas que me dieran, antes de que me dijeran, tu lengua no puede hablar de ciencia ficción porque tu lengua está obligada a hablar nada más de lo folclor, lo tradicional y lo rural, nunca había pensado que una lengua tuviera plasticidad. O sea, no había tenido como que ese detonante que me llevara a imaginar o pensar qué se puede tocar y qué no se puede tocar, respectivamente. Fue a partir de ese momento que descubro que hasta la misma educación que yo he tenido o que todos tuvimos, nos llevan a decir, y pongo el ejemplo de, para hablar de amor necesitas hablar en francés, para hablar de negocios tienes que hablar en inglés, para hablarle a Dios tienes que hablar en español. O sea, como que siempre nos limitan o nos encasillan sobre qué puedes usar o qué no puedes usar con cierta lengua. Incluso hasta en la manera de bromear, que decimos, el alemán, no importa qué digas, suena fuerte, o si dices algo mal en latín, estás haciendo una invocación. Entonces tenemos como que todas estas cosas metidas en la mente sobre para qué sirve y para qué no sirve una lengua. Pero eso es de manera como muy general. Pero si vamos profundizando y profundizando y profundizando, vemos que hemos limitado las lenguas, en especial las originarias, porque es la experiencia que yo tengo. No podría hablar como que desde otra experiencia más que de esa. ¿Cómo las limitamos? O decimos, si tú hablas una lengua originaria, porque me pasó en la universidad que me dijeron, tú como hablas una lengua originaria jamás vas a llegar a nada, no te sirve una lengua originaria para nada en este mundo capitalista. Entonces vemos cómo sí las vamos encasillando, cómo les limitamos esa plasticidad. Entonces ahorita el reto que tenemos como hablantes de lenguas originarias es literalmente soltar la lengua,
sea, dejar que hable sobre todos los temas sobre los cuales quieran hablar, porque al menos yo he visto que se comienza a crear rock en otomí, que se empieza a crear como que slams de poesías en zapoteco, empiezo a ver cómo empiezan a ver otras maneras de expresar. Ya no nada más voy a hablar de un pueblo, ya no nada más voy a hablar de lo rural. ¿Por qué? Porque muchos de los que somos hablantes de una lengua originaria vivimos en un contexto citadino que se nos bombardea de muchísimas situaciones desde el Internet. Es decir, yo como un migrante de una región originaria, al migrar a la ciudad y al tener acceso a Internet, ya no únicamente convivo con ese contexto real, sino con este contexto virtual que me empieza a nutrir, a nutrir, a nutrir y a bombardear. ¿Por qué? Porque ya escuché una canción en ruso, ya leí un poema que viene, no sé, de Estados Unidos, ya leí un cuento que viene de Chile, y muchas veces son cuentos independientes, cuentos que vienen desde cierta periferia, pero que me alimentan. Y es ahí donde pues la lengua, o bueno, las inspiraciones, como luego lo manejo, vienen desde todos estos puntos, retomo como estas situaciones y genero a partir de esos contextos, porque ya no estoy en un contexto rural, o al menos ya no me estoy desarrollando en eso, pero sino uno citadino que me obliga a que la lengua exprese eso que estoy viviendo y eso que estoy viendo. Es decir, tenemos que volver la plástica, estirarla, ver hasta dónde llega. Y todavía viendo dónde llega, no limitar esos límites, sino que ir más allá, porque siempre está en un constante cambio. No sé si haya contestado tu pregunta con esto. Sí, sabes, y eso está súper, me parece a mí súper interesante, ¿no? Porque aterrizándolo un poco en lo que propone Pomian, el mundo que estamos viviendo, me refiero a esta rapidez con que las comunicaciones nos atrapan, ¿no? Todo este mundo del concepto, este mundo del lenguaje, está que en apariencia es tan abierto, pues nos damos cuenta que en realidad está limitado a una serie de conceptos dichos por alguien, ¿no? Es decir, esta de la que nos hablas, esta cuestión que nos hablas acerca de se tiene que hablar, no puedes hablar de esto en este lenguaje, tienes que hablarlo en otra forma, ¿no? Nos lleva a pensar, bueno, y de verdad es tan importante apegarnos a la sociedad o podemos hacer otro tipo de conceptos o expresar otro tipo de conceptos a través del mismo lenguaje. No lo sé, y es algo que tu obra está haciendo y me parece súper plausible, ¿no? Súper padre. Muchas gracias, Redón. Estaría bien padre conocer tu obra. Muchas gracias a los dos. Constanza. Sí, yo quería hacer un comentario y una pregunta a Jeremy respecto a estas fábricas de artes y oficios, porque creo que es súper interesante el problema que se presenta en general, de manera diferenciada, por supuesto, respecto al confinamiento y esta como reclusión hacia los espacios íntimos en que se manifiestan las desigualdades y las precariedades de manera muy compleja, donde vemos que nuevamente las expresiones de machismo y de violencia son súper tangibles y aumentan en porcentaje durante este periodo, y en ese sentido ella en su exposición habla de la comunidad, y yo creo que es súper importante preguntarse respecto a cómo se está haciendo comunidad hoy en día, sobre todo en este contexto de la migración hacia la digitalidad o la instalación del mundo virtual como tal. Y en ese sentido también la relevancia que tienen los espacios culturales para estos contextos complejos donde sabemos que sirven de repliegue, son espacios también de seguridad, estos espacios públicos que se ponen a disposición de la comunidad. Entonces, en ese sentido, quería saber, Jeremy, ¿cómo lo estás, si es que sabes cómo se están abordando nuevamente o se está retomando la presencialidad en las fábricas de artes y oficios, o cómo se está problematizando la cuestión de la comunidad ahora,
que estamos como pareciera en este periodo de desconfinamiento paulatino. Sí, justo lo menciono en el sentido de que hacer comunidad en la virtualidad es muy complejo porque normalmente solo va esta oferta de talleres virtuales a las personas que poseen, ¿no?, los medios económicos para justo tomarlos, y afortunadamente apenas están volviendo las fábricas de artes y oficios a retomar la presencialidad. Ajá. Entonces, por ejemplo, justo ayer tuve el primer taller presencial después de 2 años. Ajá. Y pues fue muy emotivo porque había personas que estaban cerca, que viven muy cerca de la Faro, pero que por cuestiones que no sabían cómo conectarse a internet o se les dificultaba, no pudieron nunca tomar un taller virtual. Ajá. Pero que ahora otra vez que vuelven a abrir, pues justo llegan, ¿no? Vuelven a entrar en la Faro y están muy, muy, muy contentos de que se vuelvan a abrir las puertas después de tanto tiempo, ¿no? Y justo creo que en la virtualidad estos encuentros con los otros pues no podían darse de la manera en la que se dan de forma presencial, ¿no? Justo por estas diferencias materiales, ¿no?, económicas que pues nos sesgan. ¿Ah? Entonces, sí, de nuevo se está volviendo a retomar la manera presencial, y pues creo que es algo que ya hacía muchísima falta después de todo este tiempo. Sí, gracias. Muchas gracias. Sobre lo mismo les quiero hacer 2 comentarios. Uno que dice, ¿cómo se dice comunidad en náhuatl para Leodán? Bueno, comunidad en náhuatl es bastante interesante porque se dice tuchá. Tuchá significa nuestro hogar o nuestro hábitat, nuestra casa. Entonces, nosotros para referirnos a la región en la que habitamos o en la región de la que venimos o del pueblo en el que estamos, se dice tuchá, como diciendo nuestro hogar, nuestra casa, pero a manera de comunidad. Muchas gracias. Y dice, ¿qué opinan de definir la comunidad como un logro colectivo en general? La misma persona pregunta. No sé si opinan que la comunidad como un logro colectivo. O la comunidad es una cosa, pues sí se habla de hacer comunidad, ¿no? Puede ser que haya comunidad que ya existan, o se pueden crear también comunidad a través de ciertas estrategias. Pues hay diferentes tipos de comunidad, ¿no? Que pueden ser comunidades de aprendizaje o comunidades culturales o de integrarse a una comunidad. Yo creo que puede tener como varios sentidos. No sé si quieren agregar algo a eso. A mí me gustaría hacer una intervención desde mi experiencia un poco docente. La comunidad, por supuesto, creo, no imagino una comunidad que no sea un logro comunitario, ¿no? No sé, pero creo que con respecto a lo que refería Jeremy y perdón, olvidé el nombre, pero bueno. Constanza y Bárbara. Constanza, perdón, muchas gracias. Entonces, con respecto a lo que decía, hay una participación muy, muy peculiar en los grupos. Me estoy refiriendo a los grupos de estudiantes. En esta reincorporación a las clases presenciales, después de un año de estar a la lejanía, es una interacción bien compleja, pero sobre todo es como muy, muy rica. Después de no verse tanto tiempo, las personas, los estudiantes, se reencuentran y es un encuentro muy, muy peculiar, porque no se ven físicamente, se ven a través de una pantalla, como lo estamos haciendo ahora, y cuando llegan y se encuentran, tienen unas ganas inmensas de darse un abrazo, de decirse,
hey, te quiero un montón, lo que sea, pero vamos, hay algo entre nosotros que no nos permite, ¿no? Es decir, seguimos en una situación sanitaria muy peculiar, entonces no nos permite llegar y hacer eso, y entonces lo único que llegamos es chocar puño, ¿no? Una cosa que además, bajo otras circunstancias, podría resultar un tanto violenta. Platicando con estudiantes, estudiante-docente, existe una relación bien diferente a la relación que existía antes, ¿no? Antes había una relación muy cercana en la cual el docente podía llegar y decir, hey, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó hoy? Y durante, no sé, un año, esta relación pasó inadvertida, pasó muy, pues, inexistente, básicamente, ¿no? El docente se dedicaba únicamente a impartir su espacio curricular, su clase, lo que sea, sus actividades, y pues creo que esta interacción quedó de lado. Y en este regresar a clases presenciales, en esta retomar esta relación, se vuelve muy emotiva, ¿no? Platicando con los estudiantes te das cuenta que hay mucha tristeza, todo el mundo perdió a alguien, ¿no? Entonces, creo que este regresar a no virtual nos ha hecho darnos cuenta de cosas que teníamos y que no habíamos y que ahora, bueno, extrañamos durante mucho tiempo. Y ahora el volverlas a tener ha sido como muy enriquecedor, ¿no? Tanto para los estudiantes como para los docentes, como para creo que todo el mundo, ¿no? No lo sé, un poquito del comentario en relación a lo que preguntaba nuestra compañera, ¿no? Muchas gracias. Pues a mí me gustaría hacer una pregunta para Constanza y Bárbara, que pues ya que se frustró un poco el proyecto de su archivo, pues tenía dos preguntas, ¿no? ¿Qué piensan hacer con esa exposición que ya está montada? ¿Van a seguirla presentando? ¿Van a tener la oportunidad de volverlas a poner en alguna parte? ¿Y piensan hacer justamente lo que se estaba platicando, que comentaba Ramsés, ¿no? De digitalizar los documentos y hacer una versión virtual, justamente? Bueno, porque sí también hay una, en cuanto la cuestión de los archivos, que siempre es un problema que se tiene de dónde guardan las cosas, ¿no? O sea, no sé si las personas se quedaron con sus archivos o si iban a hacer no sé, un centro de archivos de mujeres artistas o algo así, se me ocurre, ¿no? Que sería muy bonito. El proyecto tuvo, como presentaba Constanza, varios momentos. Y uno de esos momentos fueron entrevistas que no usamos en la exposición. Queríamos usarla en un primer momento, pero al final, por las características finalmente que tuvo el montaje, no los usamos. Y además aparecieron muchas cosas en esas entrevistas. Entonces, tenemos mucho material de esas entrevistas, horas de horas. Tenemos, bueno, archivo fotográfico y de video del montaje y del proceso de los montajes. Y tenemos también todo un proceso de desmontaje que una vez que nos dimos cuenta que nos iba a socializar, pensamos que en realidad tenía esta sala tantos meses contenida donde ni siquiera pudimos entrar nosotras, nos parecía simbólicamente muy poderosa, ¿no? Además que la exposición fue mucha gente, a la inauguración fue mucha gente, pero a los 2 días ya no estaba ahí y estuvo ahí mucho rato. De hecho, fuimos a sacar las plantas de una de las chicas porque, bueno, se iba a morir ahí debajo, ¿no? Pero el resto se mantuvo ahí. Entonces, después de unos 9 meses, hicimos el proceso de desmontaje donde grabamos a las personas narrando también qué es lo que era, que se vio un poquitito en ese pequeño video que mostramos.
en donde cada una fue sacando sus cosas y diciendo qué es lo que era y qué es lo que le recordaba, porque en el fondo, claro, uno podría pensar que la exposición quería ser una exposición de los momentos políticos, los momentos artísticos que cada una narraba, pero en realidad era el problema de archivo para las mujeres, para nosotros por lo menos eso había sido, ¿no? Y cómo todas ellas merecen, y muchas más, merecen una historia que las narre, que las cuente, que las ponga en conflicto, que las ponga en tensión, construya redes, ¿no es cierto? Arme comunidad, que era en el fondo lo que nosotros queríamos hacer, armar comunidad, que yo creo que un poco sí logramos. Entonces nos parece necesario que haya más momentos, ¿no? Es decir, que esos momentos, esas piezas tengan otros derroteros, ¿cierto? Pero que tenemos el problema de que cada una se los llevó, ¿no? Es decir, habían desde papeles, que fueron las metodologías que usaron para construir obras de teatro, grabados, dibujos, pinturas que se hicieron en las paredes. Entonces, claro, todo eso fue muy efímero y a nosotros nos parecía bien que fuera efímero, ¿no? Pero seguimos teniendo el mismo problema. Nosotros visibilizamos la dificultad que tenemos para narrar nuestras historias como artistas, ¿no? Y la necesidad de armar comunidad sobre eso. Pero sí, el proyecto creemos que tiene que tener más vida, más momentos todavía, Claro. ¿no? Acá en Concepción ya existe un archivo digitalizado de algunas artistas que la hizo Paulina Barrenechea, si no me equivoco, junto con otras personas, y nosotras hemos pensado como en algún minuto ver la posibilidad de digitalizar o no la muestra, pero en realidad no lo tenemos tan claro tampoco, como que es una conversación que se tiene que dar en colectivo junto con las artistas, es una conversación que tiene que pasar por un proceso reflexivo colectivo, yo creo. Entonces, sabemos que queremos continuar con el proyecto, que creemos que es súper relevante, súper necesario y súper potente ir contribuyendo a armar archivos que sean más permanentes respecto a la producción artística de las mujeres, de las disidencias, pero estamos viendo cómo ir abordándolo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues me están comunicando que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues les agradezco muchísimo sus ponencias. Hay un comentario que, por cierto, dice, excelentes ponencias, muchas gracias, de Cintia León. Y pues con este comentario vamos a terminar agradeciendo que hayan compartido sus experiencias con el público y pues bueno, agradecer también al personal del Canal 23 que hace posible la transmisión de este encuentro. Y nada más invitar a todo el público para que nos sigan escuchando y viendo mañana a las 11 de la mañana para seguir con las próximas mesas. La mesa 6, que se llama Entre resiliencia y los desechos, cómo nos vimos. Y pues darles las gracias a todos los ponentes y pues ya despedirnos. Muchas gracias a todos y todas y pues que les vaya muy bien y pues bueno, gracias por su participación y su trabajo y pues sus ideas y todas sus preguntas y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.
Gobierno de México.